Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es psicología del testimonio, valoración de pruebas para menores víctimas de abuso. El asunto que analizaremos el día de hoy tiene como origen una denuncia penal presentada por la madre de una niña en contra del padre por el delito de abuso sexual a la menor. El primer juez, en un primer momento, ordenó la aprehensión del señor. Sin embargo, días más tarde, se decretó su libertad por falta de elementos para procesar. El Ministerio Público apeló la decisión y la Sala Penal confirmó la libertad. A la par, la madre presentó una demanda civil para que el padre perdiera la patria potestad, la guardia y custodia, y además se encargara de reparar el daño ocasionado a la niña. En primera instancia, el juez absolvió al demandado, pero después la Sala Civil ordenó la pérdida de la patria potestad del padre y la reparación de los daños y perjuicios a la menor. El señor inconforme tramitó un amparo directo, el cual se le fue otorgado, a lo que la madre interpuso un recurso de revisión que ahora analizaremos. Para hablar de este tema nos acompañan Enrique Memije, de Psicología de La Salle, Cecil Godínez, de Derecho de la UNAM, María José Calderón, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, y Talia Gijón, de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más de El Derecho a Disentir. Vamos a estar hablando de un tema bien sensible, bien importante para hablar también. No hay que invisibilizarlo, por más feo que sea, pero es sobre abuso sexual de menores de edad. Y pues bueno, para ir entendiendo un poquito más la sentencia, el tema, María José, bienvenida. ¿Me podrías ayudar contándole al público un poquito de los hechos del caso? Buenas tardes, claro que sí. Voy a tratar que sea lo más sencillo posible. Y bueno, realmente que este caso inicia con una denuncia por parte de la madre hacia el padre. Esto pues por el abuso, por el delito de abuso sexual. Posteriormente el caso se ve judicializado y hay una orden de aprehensión contra el padre y la niña. Esto cabe mencionar y hacer el detalle que era dentro del sistema inquisitivo. Posteriormente se dicta un auto de libertad por falta de los elementos para procesar al padre y de manera simultánea había un juicio civil, bueno, por la vía civil, para la pérdida de la patria potestad y pues otras cuestiones aunadas a esta. Todo esto fundado en el abuso sexual ejercido por parte del padre, que pues estaba llevando por la vía penal. En primera instancia, se consideró que el padre no había cometido dicho abuso sexual, por lo cual en una segunda se revocaba la sentencia y se condenaba al padre a la pérdida de patria potestad. Bueno, posterior a esto se promueve un amparo directo por parte de la madre en el cual el tribunal colegiado realizaba un análisis del material probatorio y concluía que las declaratorias de la niña no eran creíbles. Posteriormente, y bueno, a consecuencia de esto, es que se interpone el recurso de revisión ante la Suprema Corte por parte de la madre y bueno, lo demás creo que aquí lo veremos más a fondo. Por supuesto, creo que hay que tomar en cuenta, y es bien importante, tener en el radar que había dos juicios, ¿no? Había uno en materia penal, que finalmente ya no prosperó, pero de ahí nace todo, ¿no? Esta problemática. Y por otro lado, el juicio en materia civil, bueno, familiar, que era para la pérdida de la patria potestad del padre hacia su hija. ¿Por qué? Por nada más ni nada menos que un caso de abuso sexual. Todos estos temas son muy interesantes y tenemos que hablarlos, pero para esto quisiera tener primero el contexto y la problemática del abuso sexual infantil que tenemos en nuestros días y sobre todo en nuestro país. Enrique, bienvenido.
No sé si nos podrías contar un poquito más sobre esta problemática que es más generalizada de lo que creemos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente. Y sí, es una problemática muy fuerte. Eh, Parece que no existe, pero en verdad existe, ¿no? Es una problemática invisibilizada porque a manera de alegoría ocurre en silencio y las víctimas son los niños, ¿no? Alrededor del 60% de las víctimas son las que cuentan su experiencia a un familiar, que es el primer contacto de apoyo, pero también tenemos el subregistro, ¿no? De quién nos lo cuenta. Así que es una problemática que se va viendo cada vez más, afortunadamente, pero también desgraciadamente, ¿no? Porque implica que hay cosas que no hemos trabajado como sociedad y esto infiere que también el tema de abuso sexual o violaciones en la infancia se corrobora como un problema de salud pública y también un problema social en nuestra comunidad. Por supuesto, así de grave es este tema. Cecil, bienvenida. No sé si nos gustes apoyar con esta problemática. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que opinas? Cuéntanos un poco. Buenas tardes. Concuerdo muchísimo con mi compañero Enrique, ya que el abuso sexual en México es una problemática que crece a voces. Somos el primer país en Latinoamérica y me parece que en el mundo con abuso sexual infantil. El mayor estado que tiene esta incidencia es Tlaxcala. La mayoría de los abusos infantiles ocurren en casa, lo cual es bastante impactante, porque entonces no existe un lugar seguro para el menor ni que pues, se pueda desarrollar íntegramente. Por supuesto. No, adelante, adelante. Ah, Bueno, es que justo ahí quería yo comentar que en efecto, según las cifras de la OCDE, tengo entendido que es de los países integrantes de la OCDE, pero no sé si tenga ese dato incompleto, pero bueno, aún así es igual de problemático. México está en los primeros, si no es que el primer lugar de abuso sexual infantil con, por lo menos documentados, 5.4 millones de niños y niñas sufren de este tipo de cuestiones en México al año. Y mencionan algo bien interesante, tanto Enrique como tú, Sacil, que quisiera retomar. Primero es que son incidencias que suceden principalmente en las propias casas, con las propias familias y en silencio, ¿no? Entonces es algo invisibilizado, que no mucha gente habla de. O sea, yo esta cifra que les di de 5.4 millones son las cifras que se tienen pues conocimiento, pero no sabemos de todas las demás cifras, todos los demás casos que no se han reportado, que no se sabe si han sucedido. ¿Por qué? Porque se trata de una situación bien difícil y bien complicada, donde va a ser difícil que un mismo niño vaya a denunciar o pueda tener las herramientas cognitivas para identificar este tipo de cuestiones y que se trata de un abuso y que no son cuestiones que deben ser permitidas. Y también por otro lado, es que me llamó mucho la atención el dato que diste, es así que el primer estado en el país es Tlaxcala y hasta donde tengo entendido también es el primer estado, el estado en primer lugar con trata de personas, ¿no? Entonces es bien problemático este estado del cual mucha gente pues hace memes de que no existe, de todo eso. Pero vemos la problemática, ¿no? O sea, un estado tan pequeño, con poca población, pero es el primer lugar en abuso sexual infantil, en trata de personas. Entonces, pues ahí vamos dimensionando cómo ve este problema en este país. Y pues bueno, no quisiera darle vuelta a la página sin antes saber la opinión de Zaira sobre todo esto que hemos estado platicando del abuso. Hola, un gusto estar Bienvenida. aquí. Pues sí, es una problemática muy fuerte, sobre todo lo que mencionan, de los 5.4 millones de niños que son abusados sexualmente en México, el 90% son mujeres. Y esto quiere decir que también con el 5.4 millones, aproximadamente 150 eh, agresiones son por hora. Y lo más preocupante es que pues los agresores son personas de la familia
entre de esas personas está un porcentaje mayor que es la pareja de la madre. En este caso lo digo por el 90% de las niñas, y también el 10% de niños también entran, que son agredidos por la pareja de la madre, o en este caso pues del otro sexo, y también pues los abuelos, los padrastros, primos, hermanos, o en ocasiones pues también gente conocida en la familia. Qué, qué difícil, ¿no? Aquí vemos un tema de violación a derechos de la infancia, de las infancias, pero también vemos una cuestión muy clara de género, ¿no? Es impresionante esta estadística que nos das, Zaira, sobre que el 90% de las víctimas son niñas, ¿no? Y luego supongo que si nos metemos a investigar más la edad de las niñas, de las víctimas, va a ser aún más preocupante. Y a mí, por ejemplo, no sé si ustedes se han topado con este tema de redes sociales. Espero que no se hayan topado porque a mí la verdad me enoja mucho. Pero son pues, creadores de contenido que hacen burla de este tipo de situaciones, ¿no? De que el tío, ¿no? Me quedo solito con el tío, cuestiones por el estilo. Y es como, no puede bromear sobre ese tipo de situaciones. Y dicen, no, es que es contenido, es risa. No es risa, es una problemática que incluso repercute la vida de muchas personas y repercute durante toda esa vida. O sea, no me refiero solamente al periodo de la niñez de la persona que sea víctima, sino que va a repercutir para toda su vida, ¿no? No quisiera pasar el tema sin antes preguntarle la opinión a María José sobre esto que hemos estado platicando. La verdad que lo estoy analizando bastante y me resuena esta última parte que tú mencionas, ¿no? Como dentro de la, bueno, así lo creemos, dentro de la idiosincrasia del mexicano, el hacer burla de todo, pero creo que definitivamente deberían de existir estas barreras donde no debería de ser permitido, o sea, no debería ser permitido que, siendo que las niñas y los niños hoy son los principales víctimas de agresiones sexuales, y pues enmarcadas en estos hechos tan reprochables que son como sociedad. O sea, hablándolo ya en serio, creo que nadie haría burla de hechos como estos si estuviéramos hablando de una persona, pero siendo la hipótesis, si nos atrevemos a hacerlo, cuestión que no debería estar sucediendo. Además, lo preocupante de que estos hechos se lleven a puerta cerrada, ¿no? En lugares que, como ya bien ustedes lo mencionan previamente, deberían ser estos núcleos familiares, estos lugares seguros para nuestra niñez, y que no lo sean es algo realmente alarmante, puesto que al final del día es ese núcleo donde se comienza a construir la sociedad. Claro, es que mencionan cosas bien relevantes porque lo vamos a ver a lo largo de todo este programa, pero son ya pequeños clavos a los que le han estado apuntando, que es por lo cual se hace difícil que se pueda probar este tipo de delitos, como ya bien mencionaron. Se dan a puerta cerrada, se dan en la misma casa y se dan con familiares, ¿no? Y pues normalmente son cuestiones donde rara vez va a haber un testigo que puede ir a juicio a decir yo vi que sucedió eso. Normalmente son delitos que se hacen pues en lo secreto, en lo oscurito, y finalmente la única prueba que vamos a tener al respecto va a ser la declaración de un niño o de una niña, ¿no? Entonces eso es bien importante y bien delicado. Aquí quisiera ya pasar al siguiente tema, que es sobre el derecho de los menores a participar en el juicio. Voy contigo, Cecil. Cuéntanos un poquito de qué va este derecho, pues cómo se modula, siempre debe de tomarse en cuenta la opinión del menor o depende de la edad. Cuéntanos un poquito. Gracias. En la Convención sobre los niños y de los derechos de los niños y las niñas menciona que siempre la opinión del menor debe de ser tomada en cuenta en cualquier tipo de caso, y más en los casos que tienen procesos judiciales en donde la primera prueba o la primera opinión que debes tomar en cuenta de acuerdo al interés superior de la niñez es el niño, ya que es el derecho del niño el que debe ser primero lo primordial para cualquier órgano jurisdiccional y legislativo, para que así pues se pueda velar por su integridad social, psicológica y emocional.
interés superior de las infancias, de los menores. Híjole, es bien interesante porque es un principio que mucha gente dice, pero poca gente de verdad conoce de fondo. Y no es muy complicado, tú lo resumiste perfectamente bien, Cecil. Es los derechos del niño prevalecen en cualquier y todo momento. Bueno, cuando se trate, obviamente, de cuestiones que les atañen, ¿no? Para todas las autoridades y para todas las personas. Para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para el presidente de la República, para los gobernadores, para los presidentes municipales. Todos los órdenes de gobierno, todos los niveles, pero también, sobre todo, para las familias, ¿no? Creo que ahí, pues, es el primer lugar donde se tiene que velar por este tipo de derechos y por esta, pues, cohesión social, este tejido social que se tiene que respetar dentro de las familias, porque si la cuestión no está bien dentro de la familia, quién sabe cómo esté fuera y puede repercutir a los niños fuera de sus propias familias. Entonces, a ver, Zaira, ya estamos hablando del interés superior del menor. Platícanos también un poquito más sobre esto y cómo los niños es que tienen que participar dentro del juicio, si es en todo momento, si no, ¿qué se debe tomar en consideración? Claro, pues como lo mencionó Cecil, es muy importante tomar en consideración a los niños, sobre todo cuando pues se les involucra en la toma de decisiones. Pero en este caso, creo que más que ser escuchado, no es como escuchar su opinión, sino en esta ocasión va a escuchar, va a ser escuchar una declaración de los hechos de lo que ha sucedido, porque pues es la única persona que como tal ha vivido esto que estamos mencionando sobre el abuso sexual. Y bueno, ya entrando al interés superior, pues viene la protección de los niños que debe haber, porque incluso ya estando hablando del abuso sexual, pues se debe proteger todo derecho que debe ser, y no solamente pues lo que menciona la Corte en este amparo, sino también lo que pues le suscita a los demás medios, tanto como el poder judicial y demás. Así es. Como bien mencionan tanto Cecil como tú, Zaira, es un derecho primordial que tienen los niños de participar y no es de justo, de escuchar su opinión, ¿no? De qué opinas sobre lo sucedido, sino, pues en este caso es, es especial porque como ya bien lo hemos estado mencionando, en este tipo de situaciones, la niña fue tanto víctima como la única testigo, ¿no? De los hechos, ¿no? Entonces, pues su declaración es totalmente primordial para llevar el juicio. Y bueno, para esto debe de darse una entrevista, ¿no? Una entrevista con la menor para determinar qué es lo que sucedió, sobre todo las cuestiones de cómo recuerda esta niña, cómo sucedieron las cosas, ¿no? Pero también algo bien interesante antes de eso, y me voy contigo, Enrique, pues supongo que los jueces y tanto los psicólogos, los peritos, pues no tienen los mismos estándares para escuchar el testimonio de una persona que es mayor de edad, una persona adulta, al testimonio de un niño o de una niña. Yo creo que para eso nos vamos al siguiente bloque de este programa, porque creo que da mucho de qué hablar. Entonces, pues regresando, después del corte nos vamos contigo, Enrique, para hablar de este tema bien interesante. Pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir, regresamos. Regresamos a El Derecho a Disentir para hablar sobre un tema bien importante y bien duro, que es la psicología del testimonio, sobre todo tratándose de casos de abuso sexual infantil. Enrique, lancé una pregunta al terminar el primer bloque y es sobre si se debe tomar en cuenta o se debe tomar en cuenta los mismos estándares para escuchar el testimonio de alguien que sufrió abuso sexual si se trata de un mayor de edad que de alguien menor de edad. Cuéntanos. Es una pregunta muy interesante y que deja mucho que hablar, ¿no? Yo me pregunto, para poder responder la pregunta,
si de manera coloquial le damos el mismo valor a la opinión de los niños, si igual se los daremos en un tema más serio, más encaminado a lo judicial. Si es muy común escuchar expresiones como de que, ay, tú eres niño, no sabes, estás chiquito, te falta experiencia, ¿no? Sí, y pues a partir de ahí, pues hay un tema sesgado, ¿no? A nivel social, ¿no? Ahora, aterrizándolo a la sentencia y en el tratamiento de la psicología del testimonio, hay dos partes ambiguas, ¿no? Tratar a un niño como si fuera niño, pensando que no puede recobrar o hablar desde su propia perspectiva de lo que ha vivido, o tratarlo como adulto, ¿no? Y es un tema muy curioso, ¿no? Porque se puede de las dos. Hay dos factores, ¿no? Un factor desde la teoría, un factor que se llama factor de honradez, que un niño no tiene por qué mentirte, y un factor de capacidad, ¿no? Porque el niño también es capaz de responderte, ¿no? También tiene procesos biológicos, mentales, que le dan la capacidad para responder las preguntas, ¿no? Nosotros ya como adultos, encargados de la protección de la infancia, no solo como en un proceso policial, sino como personas en una sociedad, podemos darle ese valor al niño, ¿no? Y en la psicología del testimonio, pues adecuar las condiciones para poder entablar una conversación con el niño. A veces pensamos que una conversación es meramente hablada, ¿no? Plática de adultos, dirían ahí. Pero no, el niño puede hablar de muchas formas, ¿no? Solo hay que saber escuchar. Híjole, sí, totalmente. Quisiera aquí traer a colación un término que es el adultocentrismo, ¿no? ¿Cómo pensamos que únicamente las personas grandes, las personas ya a cierta edad, pues son las que están correctas en sus opiniones, en sus sentimientos, en su memoria? Pero de hecho una cuestión que aborda la sentencia de forma muy correcta, es decir, como existen numerosos estudios que han comprobado que un niño puede tener en su memoria un hecho de la misma forma en la que un adulto puede tenerla, ¿no? No debería en principio de haber diferencia por ser niño o niña o adulto, sino simplemente después, en el caso, va a haber otro tipo de situaciones que pues van a hacer que falle un poquito la memoria, porque igual puede ser una situación traumática, ¿no? Y pues tú en defensa, pues lo eliminas de tu registro, no es algo que quieras estar recordando y revictimizándote a ti mismo, haciendo ese recuerdo de hechos, ¿no? También por el otro lado, abordas un tema que quisiera seguir abordando aquí con, pues nos vamos con María José para abordarlo, que son las condiciones en las que un experto tiene que acercarse al niño o niña en cuestión, en este caso una niña, para poder preguntarle o para poder entrevistarle de esto, ¿no? Porque no es que vaya a estar el niño o la niña, en este caso, como en esas cuestiones que vemos en la televisión de Estados Unidos, ¿no? Como el jurado, el juez, los testigos y ahí el niño en medio. No, pues no se tiene que dar en ese tipo de condiciones, se tiene que haber condiciones especiales. Y a ver, María José, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad que esto es algo bastante interesante. Creo que va a saber más Enrique definitivamente, porque bueno, desde mis limitaciones, pero algo que a mí me llamaba mucho la atención es que, pues para empezar, cómo la Corte, bueno, realizaba esta serie de criterios de cómo valorizar la declaración de los niños en estos casos precisos, ¿verdad?, de abuso sexual. Y parte de ellos que la verdad me gustaría connotar era que se necesitaba de profesionales, no solo psicológicos, sino con esta especialización, por así decirlo, en la entrevista, en la entrevista investigadora, pero aún así se necesitaba que hubiese una especialidad en infantes. Aunado a esto, veíamos ciertos criterios, como ya lo mencionabas tú, que debía de ser grabada, que se necesitaba, que fuese un poco preparada de manera previa en cuestiones de poder prever las limitaciones que pudiese o no llegar a presentar el infante, hablando de pues, los recursos lingüísticos con los cuales podría llegar a contar. Para esto, pues obviamente hay que tomar en cuenta que muchas de las infancias en nuestro país
suelen tener problemas de lenguaje y poder así adaptar también en cuestiones de el rango de madurez, por lo mismo de la edad, que pudiese o no ser relativo, ¿verdad? Justo ahorita lo mencionó Enrique, no es una limitante, pero sí habría la necesidad de una personalización de cierta manera de dicha entrevista para poder obtener un testimonio que no esté viciado, además de que por ahí había otros datos en cuestiones de la forma de formular las preguntas, ¿no? Que estas no fueran indusivas, puesto que pudiésemos decir que existe cierta facilidad para inducir a los menores, ¿no? Para influenciar en ellos. Sí, mencionas cosas bien relevantes. Justo una de las cuestiones que dicen es como, pues en principio, las preguntas que se le hacen, pues tienen que ser genéricas, ¿no? Ya conforme va avanzando la entrevista, pues sí pueden ser un poquito más cerradas, pero en principio sí pueden, deben de ser genéricas y también se deben de dar como todas las condiciones para que la niña pues esté en una posición cómoda para que pueda hablar, ¿no? Y para eso, bien mencionaba la sentencia, pues la persona profesional que se está encargando debe de ver cómo realiza el vínculo con la niña para que la niña pueda sentirse un poco más abierta de expresar pues todo este tipo de situaciones. Y también, justo como mencionas, María José, hay que tener muy en cuenta el lenguaje, porque también lo menciona la sentencia. A veces es muy propenso a los niños que pues no sepan ciertas palabras y no las puedan describir o puede ser que pues cambien la identidad del victimario, ¿no? En lugar de decir mi papá fue el que hizo esto, pues va a decir, no sé, el vecino, un monstruo o alguien imaginario, quién sabe, ¿no? O sea, pero son todas esas cuestiones que hace la niña pues para protegerse. Y también es bien importante lo de la entrevista grabada que también mencionabas, porque no solamente es una grabación de voz, que sí eso es importante, pero también es bien importante el lenguaje corporal de la niña, ¿no? Al dar su entrevista. Pero, pues bueno, seguimos con este mismo tema. Voy con Sacil en este momento para preguntarte tu opinión o qué es lo que tú viste. ¿El juez necesita saber de ciertos temas o tener cierta sensibilidad sobre cómo debe de llevarse este tipo de juicio? ¿Debe tener una capacitación especial o no? Aquí hay dos factores. El factor de cómo se va a realizar la entrevista por medio de un especialista en psicología infantil y cómo el juez tiene que abordar las pruebas, en este caso la prueba pericial, que no la puede interpretar de la misma manera. Entonces, para eso me parece que hay como una guía en la que el juez tiene que basarse para decir qué tan fiable es la participación, más bien la declaración del menor. No se puede tomar en cuenta una declaración a un adulto igual que a un niño. Como bien mencionaba mis compañeros, necesitan como ciertas distinciones subjetivas, porque los niños sí son capaces de describir lo que pasó, pero no a grandes detalles. Son capaces de decir sus emociones de una manera más subjetiva. Entonces, los jueces sí necesitan tener una preparación previa para poder interpretar las pruebas periciales en materia de los menores. Por supuesto, en efecto. De hecho, uno de los principales requisitos aquí es que el juez pueda reunirse igual con un profesional para que lo pueda ilustrar un poquito sobre este tipo de temas, ¿no? Y para que pueda ser más sensible. Porque, pues bien lo sucedió en esta sentencia que justo se recurrió. Si bien el juez estaba tomando en cuenta varias cosas y citando doctrina de la psicología del testimonio y todo eso, pues justo dicen que faltó un poquito más de conocimiento del peritaje psicológico, ¿no? Entonces, pues aquí es bien importante el uso de herramientas científicas para resolver derecho, porque el derecho, pues sí es una disciplina por sí sola,
pero me parece que por sí sola sería una disciplina incompleta si no toma en cuenta las demás otras disciplinas de las cuales se puede apoyar para resolver, porque las cosas no solamente son derechos y el artículo tal dice tal y lo que tú quieras, sino que hay un impacto en la vida real de las personas. Entonces, Zaira, cuéntanos un poquito de todo esto que ya hemos estado hablando sobre la evidencia científica o sobre si el juez necesita tener ese tipo de sensibilidad para resolver estos temas. O incluso de todo lo que hemos dicho de psicología del testimonio. Claro. Bueno, me gustaría ahondar un poco más en la psicología del testimonio acerca de lo que se ha mencionado y lo que acaba de mencionar Cecil. Es muy importante este tema, ya que pues para que el juez pueda tomar en cuenta un testimonio, y ahorita estoy hablando en forma general, tanto niños como adultos, pues se deben percibir varias cosas, porque como tal, hablando de testimonio, nos estamos basando en el relato de una persona. Y para poder hablar del relato de una persona, pues tenemos que tomar en cuenta varias consideraciones, como tal, cómo se ha percibido el hecho, cómo se ha conservado este hecho en la memoria, cómo es la persona capaz de evocarlo, cómo se quiere expresarlo y la facultad que tiene la persona de expresarlo. Entonces, ahora, yéndonos como tal a los niños, pues se tiene que tomar más importancia y sobre todo lo que mencionaban que fue súper importante, ¿no? Cómo le vamos a realizar la entrevista al niño, cómo nos tenemos que poner en el mismo nivel que el niño y pues explicarles, ¿no? Incluso había una parte ahí en la sentencia que mencionaba acerca de la honestidad, enseñarle al niño lo que es la honestidad, pero también sin una forma también de, pues, de hacerle creer algo para que ellos digan, influenciar, esa es la palabra, para influenciarlo, ya que pues los niños son muy fáciles de influenciar y pues por eso los expertos tienen que saber cómo hacerlo. Y bueno, ya mencionando esto, Jimena, que dijiste de las ciencias, pues creo que es muy importante, por ejemplo, pues la rama del derecho se tiene que acompañar de todo y pues nunca tenemos que dejar de lado la ciencia, sobre todo en nuestras facultades de derecho, ahorita que estamos estudiando, que somos estudiantes, es muy importante tomarlo en cuenta y siempre unirlo, ¿no? Encontrar la forma de unirlo porque en todos lados nos vamos a encontrar. En efecto, estás diciendo algo bien interesante, ¿no? Siempre nos vamos a topar con otras disciplinas y es bien importante tomarlas en cuenta. También me llama mucho la atención lo que has estado diciendo, ¿no? O sea, se debe tomar en cuenta la capacidad de las personas para pues, poder recordar ciertos sucesos y para poder expresarlos. Bien menciona la sentencia que aquí se trata un tema de codificación, ¿no? Cómo suceden los hechos y cómo tú los llegas a entender o cómo los llegas a interpretar. Pero yo creo que para esto Enrique va a tener mayor conocimiento de qué trata todo esto de la codificación de los sucesos, ¿no? Es que sí, estoy escuchando las opiniones y creo que estamos tomando la memoria como algo lineal y permanente, cuando pues no lo es. Y eso viene a complicar muchas condiciones, tanto a la psicología como para el derecho. La memoria, a grandes rasgos, hay tipos de memoria, pero la memoria se caracteriza de ser el proceso donde hay aprehensiones de condiciones que están sucediendo, almacenaje y recuperación de esos recuerdos, ¿no? Sin embargo, pues nuestra memoria es selectiva, no guardamos todo lo que nos ocurre todo el tiempo, ¿no? Yo pregunto de manera burda al auditorio de qué desayunaron los últimos 3 días y qué comieron, cosas así. Habrá cosas que sí lo recuerdan porque es algo significativo, pero habrá cosas que no. Y si preguntamos a manera coloquial de qué hicieron tal día en el pasado, o te acuerdas qué sucedió en cuál momento, pues el recuerdo va a verse modificado. La condición con la memoria es que es totalmente cambiante por las condiciones sociohistóricas en las que está la persona. No es algo fijo. Y bueno, ya si nos vamos a una parte orgánica, bueno, si hay problemas como en adultos mayores o algún tema de disfuncionalidad por neuronal por alguna condición, bueno, pues eso complica el asunto, ¿no? Por eso también tenemos el problema con qué sucede con los abusos sexuales en la infancia, cuyos niños tienen algún problema de discapacidad o discapacidad cognitiva o que no tienen la capacidad de verbalizar, ¿no? Habrá cosas que pues en esto se nos escapan, ¿no? Pero también hay maneras de atenderlo. Otra cosa que mencionábamos en el bloque es que
al final de cuentas, la psicología del testimonio como disciplina es tratar de averiguar la veracidad del testimonio, ¿no? A partir de una integración. Y creo que aquí es donde trabaja el peritaje, ¿no? Dando las herramientas necesarias para que el juez pueda decidir que si el testimonio es suficientemente confiable como para asegurar que el niño está diciendo la verdad, que a mí personalmente es un término que me causa un poco de ruido, porque pues estamos pensando esta condición de que igual el niño no diga la verdad, o que mencionaban en el anterior de que los niños son muy influenciables, pues también los hombres, también los adultos en general, los hombres en general somos muy influenciables, ¿no? Las preguntas sugestivas que mencionaban en las entrevistas, pues también se hacen, ¿no? Y en todos los ámbitos, tan de tú quieres manipular ahí, y ahí ya nos habla de la ética de quien está haciendo la entrevista, ¿no? Las preguntas sugestivas existen porque pues igual y tú quieres conocer algún fin, pero si las usas para condicionar la respuesta a algo que pues personalmente ya te está afectando en el caso, pues ya no es ético, ¿no? Creo que es un tema sumamente complejo y sobre todo en la evaluación, porque no, el tema de la psicología como ciencia en construcción es una ciencia muy, muy, muy reciente, no tiene más de 150 años, cuando el derecho, pues de los griegos ya hay temas de derecho, ya tienen una historia, un trayecto. Y nosotros cuando hablamos de ciencia en psicología, pues normalmente nos referimos a la medición estadística, pero dejamos de lado todo lo que son las pruebas proyectivas, que si bien no tienen un conocimiento positivo, tienen un conocimiento hacia lo fenomenológico y que también nos da mucha información que pueden aportar al caso. Claro, qué bueno que abordas lo de que los niños son manipulables, porque eso justo te lo iba a preguntar, porque es una concepción que tenemos todas las personas, ¿no? Que es un poquito más fácil manipular las ideas pues de un niño, de una niña, pero pues me encantó tal cual lo dijiste, ¿no? Simplemente pues todos podemos ser manipulables en algún otro sentido. También por otro lado, me llama la atención y es algo que he leído pues por ahí, no sé si tiene base científica, ya me podrás corregir, Enrique, pero por ejemplo, sobre cuestiones de abuso sexual o cuestiones muy traumáticas, que es extremadamente raro o extraño que una persona diga su testimonio todas las veces que se lo pidan de forma congruente en todas las ocasiones. Que es difícil que, si realmente sucedió, que es difícil que recuerde siempre los mismos detalles o las mismas características y las diga en su testimonio, que probablemente por esas situaciones que son traumáticas olviden una y otra cosa o que hay inconsistencias, pero que haya inconsistencias no significa que no haya sucedido. Son cuestiones bien interesantes, pero bueno, quisiera preguntarle a María José sobre su opinión sobre todo esto que estamos diciendo. Digo, no somos nosotras profesionales en psicología, pero algo hemos estado, pues por lo menos leyendo de la sentencia. Sí, la verdad es que, bueno, digamos que hice un poquito de lectura exterior a la sentencia y de nuevo, ¿no? Viendo esta perspectiva de que uno no es psicóloga, no es experta en el tema, pero me llamó mucho la atención por ahí que estaba hablando de datos del Ministerio de Salud de Colombia y parte de una investigación que tenían, pues tratando la psicología perdón, se me fue la palabra, la psicología del testimonio, es que hablaban que justo esto, esta psicología del testimonio, que como bien menciona Enrique es bastante reciente, fue la que ayudó a desacreditar la idea de que los menores no podían ser testigos. Y después ahí empecé como a ahondar un poco más y me llamó muchísimo la atención. Justo de nuevo, o sea, estos párrafos que leí o estos extractos de distintos documentos e investigaciones hablaban justo de estos elementos que Enrique ya nos menciona, como los elementos de la memoria, pues no suelen ser pues iguales en todas las personas. Tenemos, digamos que una cognición, inclusive como una concepción lingüística bastante distinta y por ende procesamos de distintas maneras y que igual esto se ve, pues por así decirlo, modificado conforme a pues podrían ser las discapacidades de ciertas personas o ciertas condiciones, e inclusive ahí sí voy a solicitar que Enrique me corrija si no,
leí un poco sobre el protocolo de, se me fue el nombre por un momento. Bueno, pero era sobre la utilización de los juguetes en este tipo de entrevistas que se realizan a los niños, que decían que ya, o sea, que no era necesario realmente el uso de los juguetes, y no sé, al menos yo siempre los he visto, no sé, dentro de las fiscalías, ¿no? Y entonces eso también me llamó mucho la atención, que siempre no sé, dentro de como el modelo tradicional hemos visto que se utilizan para llevar a cabo estas entrevistas con los menores. Claro, híjole, yo creo que sí tenemos que abordar eso, pero se nos acabó el tiempo de este segundo bloque. Lo abordaremos en el tercer bloque. Mientras tanto, hemos estado hablando de muchísimos temas bien interesantes que justo dan de mucho de qué hablar, pero pues bueno, ahorita regresamos, nos vamos a un corte. Esto es el derecho a disentir. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando de un tema bien interesante y bien sensible también, que es el abuso sexual a menores y la psicología del testimonio en este tipo de casos. Enrique, voy contigo muy brevemente para abordar este último tema que María José dejó sobre la mesa antes del corte, ¿no? Normalmente habíamos comprendido que se utilizaba este tipo de entrevistas como mediante muñecos, ¿no? De dinos dónde te tocó, cosas tienes por el estilo. Pero cuéntanos un poquito más, ilústranos. Ok, pues son técnicas, ¿no? Ya en el tema de, pues, la entrevista, la psicología del testimonio parte de una entrevista de investigación, pero a la par también es una entrevista, pues, diagnóstica, ¿no? Para poder saber qué está sucediendo, pues tienes que aplicar ciertas técnicas, ¿no? Algunos, pues utilizan protocolos como el EVA, me parece, que son criterios de corrección para ver si están diciendo la verdad. Pero para tener más información, y que no es solo un trabajo hablado, una entrevista, una conversación con el niño, pues hay mediadores, ¿no? En este caso, los muñecos o juguetes o los dibujos fungen esta parte, ¿no? También el trabajo en arenero, que es un trabajo también con juguetes, pero tiene una dinámica diferente, funge para estas condiciones, ¿no? A partir de ahí ya hablamos de son técnicas proyectivas realmente, ¿no? No, el juego nunca se va a estandarizar porque pues el juego es espontáneo, el juego es algo natural en el niño. Recordemos nuestras infancias de cuando jugábamos o imaginábamos, y a veces como esta característica natural y normal es usada como argumento para pensar que un niño no puede hacer una separación entre lo real y lo imaginario, ¿no? O su fantasía, lo cual es un argumento pues pueril a mi gusto porque pues son formas de comunicación, ¿no? Al final, y el niño es suficientemente capaz de saber qué pasó aterrizándolo al caso, de dónde pudieron haber violentado su integridad o lo que pudiera ser algo muy aparte, ¿no? Pero eso nos habla ya también de, pues ya la especialización y quién tiene que realizar esta interpretación, ¿no? Mencionabas tú, Jimena, que bueno, a veces dirían de que en vez de que dijeron su papá, dijeron me tocó un monstruo, hay algo ahí, una sombra, normalmente son sombras o cosas pues, desagradables, ¿no? No en todos los casos, caso por caso para la audiencia, si al niño les dice de hay un monstruo en mi cuarto, a veces también está jugando, ¿no? Pero en estos casos que sí son de extrema relevancia y que tienen que ser revisados por un psicólogo profesional, pues es donde entra esto, ¿no? Y los juguetes es una forma muy, muy fácil de que tú también jugando con el niño te das cuenta de qué sucede, ¿no? También los dibujos te dan muchísima información, da un tema muy grande para hablar, pero pues me voy a reservar eso para otra ocasión que tengamos el gusto de la plática. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Enrique. Pues vamos a dar inicio a las conclusiones, porque ya nos queda bastante tiempo de este último bloque. A mí me encantaría que sí fuera más tiempo, porque creo que podemos seguir hablando horas y horas de estos temas. Pero bueno, empezamos con las conclusiones. Me voy contigo, Sací, para empezar con las conclusiones. Gracias. Concluyo que en este tipo de casos, específicamente sobre abuso sexual infantil, las pruebas periciales es lo más relevante que puede haber en el menor, porque el menor, como bien mencionábamos, y retomo un poquito lo que dijeron todos mis compañeros, el menor es el único testigo que existe
pues, de lo que pasó, de los hechos. Entonces, es bien importante que se lleve como tal un protocolo especializado con psicólogos en especialización infantil y que todos los jueces y demás involucrados en el asunto tengan una cierta preparación para que puedan interpretarse y puedan valorarse de manera correcta, de forma que se siga eh, apoyando, más bien que tengan como guía principal el interior superior de la niña, que, que es el derecho del niño o que es la salvaguarda que el niño tiene para su protección, tanto física como mental como psicológica, emocional. Sí, en efecto, todo eso es bien, bien, bien relevante para analizar este tipo de situaciones. Concuerdo completamente contigo, Sassy. Muchas gracias por tus conclusiones. Zaira, vamos con tus conclusiones. Adelante. Gracias, Jimena. Bueno, pues como conclusión, creo que debemos tomar en cuenta que pues es un derecho del menor ser escuchado y más que ser escuchado, escuchar su declaración. Y pues en esto también tomar en cuenta el interior superior que hay dentro del menor y cómo pues la Corte lo ha tomado muy en cuenta para proteger todos sus derechos, tomando en cuenta la revictimización y todo lo que puede conllevar esto. Y pues también rescatando que es un derecho autónomo y un derecho procesal, el que el niño esté protegido, el niño o niña esté protegido o protegida. Y pues también acerca, pues ya lo último, que la protección que se le debe brindar a los menores, tanto legislativo, administrativo y jurisdiccional. Perfecto, muchas gracias, Zaira. Justo mencionas algo bien, bien relevante porque, en efecto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe de regir en todo momento y, bueno, se puede tomar como distintas cuestiones, ¿no? En este caso, como principio, como regla procesal y es muy, 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 muy acertado esto que estás diciendo. Además de que no se debe revictimizar a los niños, ¿no? Tampoco se le debe estar pidiendo que declaren 5 veces, ¿no?, los mismos hechos, porque incluso eso puede ser revictimizante para ellos y ellas. María José, ¿cuáles son tus conclusiones? La verdad es que me adhiero a las ya puestas sobre la mesa por mi compañera, pero yo creo que ahí añadiría este hecho de que me parece bastante relevante la utilización de otras ciencias en el estudio y en la impartición de derecho, en la impartición de justicia. Me pareció, bueno, no sé, creo que es algo que exalta bastante al ver este tipo de sentencias, donde de alguna u otra manera, si bien sabemos dentro de todas, existen ese tipo de colaboraciones. Aquí resalta aún más la utilización de la psicología como este método que nos permita tener un criterio mucho más objetivo y que al final nos permita garantizar pues todos aquellos puntos que ya plantearon, ¿no? Y pues sí, en general eso, una impartición más veraz, más justa de la justicia. Perfecto, sí, justo eso, verás. Y yo creo que también debería de entrar aquí la empatía de la justicia, ¿no? Son cuestiones que no se deben de pasar por alto. Y si se van a tomar en cuenta, que se tomen en cuenta con todo, con todos los elementos, como sucedió en el caso, ¿no? El tribunal colegiado como que sí quiso ahí analizarlo y meterlo, pero faltó y en este tipo de situaciones no debe faltar, debes de tener todos los recursos materiales y humanos dedicados para que no se pueda afectar a los derechos de la infancia, que es muy importante. Muchas gracias, María José. Enrique, cerramos con tus conclusiones. Ok, pues me quedo pensando, siempre me quedo pensando en las conclusiones del derecho a disentir, y creo que voy a retomar un pensamiento que tuve en un programa anterior, donde mencionaba que pues la violencia existe por alguna razón, ¿no? Hay y bueno, todas las formas de violencia, entre este caso la violencia contra niños, la violación tiene una función social a manera tajante, ¿no? Pero creo que, pues si bien esto sería una explicación, pues ¿qué vamos a hacer con eso? Ya no es
pues quedarnos de, ay, pues existe y solo por eso va a existir, nunca va a cambiar como muchas cosas que pensamos en la vida. No, ¿qué podemos hacer nosotros como personas para afrontar esto, ¿no? Y creo que va mucho a respetar este derecho a ser escuchado del niño, ¿no? Pero no solo eso, también darle las posibilidades de hacerlo escuchar, hacerse sentir parte de esta comunidad y que también puede expresar su opinión. ¿Cómo? Pues dándole las herramientas. Específicamente, me voy a atrever a decir que como factores de protección para evitar el tema de abuso sexual en infantes, pues educación sexual. Saber respetar los límites del niño, saber darle a conocer cuáles son los límites de su cuerpo, hasta enseñarle a decir que no. Cosas tan sencillas que podemos hacer en nuestras casas, en nuestros hogares, pues pueden ayudar a prevenir esto, ¿no? Y si bien no llegadas a un caso, pues saber comunicarlo, ¿no? Muchas cosas quedan en silencio porque simplemente no hay manera en que le hayan dado significado a eso a los niños porque nunca les explicaron cómo. Tantos casos que hemos escuchado de decir de que, ay, es que en mi casa siempre fue normal, cuando no es normal. Así que creo que es un trabajo que entre ciencias, tanto el derecho como la psicología y otras ciencias sociales, podemos colaborar para pues trabajar en esto en conjunto. Ay, mencionas algo bien interesante, ¿no? Los límites. Es bien difícil identificar esos límites, es bien difícil marcar esos límites y sobre todo es bien difícil para las otras personas respetar los límites que te pone esa otra persona. Yo estaba leyendo el otro día, quizá fue una frase un poco cursi, pero me pareció con todo sentido real, que pues las personas que se molestan de que estás poniendo límites son aquellas personas que se benefician de que no hubieras tenido alguno, ¿no? Entonces, pues me parece sumamente especial esa frase, sobre todo en este caso, y hablando sobre respeto de límites de los niños, niñas y adolescentes que tenemos. Y como bien dices, hay que tener, o sea, no simplemente es narrar, ¿no? Esto sucede y pues siempre ha sucedido y así son las cosas, sino es hacer algo al respecto. Tan es así que yo pienso que la realización de este programa donde estamos hoy es una parte de hacer algo sobre esta problemática, que es visibilizar, ¿no? Visibilizar sobre todo. O sea, como bien ya lo dijimos, es algo de lo que no se habla mucho, pero es algo de lo que sucede bastante. Como ya bien mencionaron al principio del programa, México es uno de los primeros lugares en abuso sexual infantil. Y hay que tenerlo en cuenta y hay que poderlo expresar en todos los medios para que la gente lo sepa. Pues bueno, llegamos al final de este programa del derecho a disentir. A mí me dio muchísimo gusto tenerlas en este foro. Ojalá podamos coincidir en próximos programas también. Pero pues bueno, aquí quedó este programa. Hablamos sobre psicología del testimonio, en especial caso de abuso sexual infantil. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.